El control de convencionalidad supone, alternativa A, la inaplicación de una norma local de cualquier rango por ser contraria a los preceptos convencionales y los criterios interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alternativa B, buscar una interpretación de la norma doméstica que se aproxime a los estándares supranacionales. C, un ejercicio a través del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales nacionales comparan en sus resoluciones puntos de vista sobre el alcance y la interpretación de los derechos. D, la inaplicación de una norma de rango legal por ser contraria a los preceptos convencionales y los criterios interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, a ver, en el caso de la pregunta 23, ¿qué sucede? A ver, primero tengamos en cuenta que el control de convencionalidad es un modelo o mecanismo de control, bien, es un modelo o mecanismo de control que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en ninguna disposición hace alusión de forma expresa al control de convencionalidad, pero la Corte entiende que producto de las obligaciones que los estados han asumido, ella está en capacidad de exigir que se haga valer esas obligaciones incluso en el ámbito interno. Por eso es que en el caso Hellman versus Uruguay, que es el caso creo yo más importante recientemente, ya tiene sus años, pero es el caso que ha marcado el derrotero del estado actual del control de convencionalidad, la Corte ha ido avanzando pretendiendo extender los sujetos obligados incluso a aplicar control de convencionalidad, dando a entender que en principio, no lo digo categóricamente, hasta toda autoridad pública debería efectuar el control de convencionalidad. Ahora, ¿qué tipo de control y qué se controla por el control de convencionalidad? Primero, el tipo de control que se va a llevar a cabo a través del control de convencionalidad va a ser un control difuso, ¿no? Por lo menos hasta ahora, conforme la Corte ha ido planteando el modelo, no ha impuesto modelo, ¿ah? La Corte no te ha dicho cómo tienes que hacerlo. La jurisprudencia de la Corte entiende que es un modelo difuso porque lo que la Corte establece no es necesariamente derogar la norma, la Corte no puede llegar a ese nivel, pero sí inaplicar la norma si es que la incompatibilidad es de forma tal de que no hay forma de conciliar ambas normas. 2. ¿En contra qué normas se puede aplicar el control de convencionalidad, doctoras y doctores? Contra cualquier norma de carácter interno, cualquiera. Y digo así cualquiera porque ese es el problema de la alternativa D, que veo que algunos están señalando como respuesta correcta. Cuidado que el problema de la alternativa D es que nos puede inducir error. La D no es correcta porque dice que solamente podrían ser inaplicadas las normas de rango legal. En cambio, si ustedes ven la alternativa A dice de una norma local de cualquier rango. Y es que justamente recuerden que para la Corte, la entidad obligada es el Estado. Esto es bien importante. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la entidad obligada es el Estado. Para la Corte no cabe el argumento de que fue un ministerio, que fue un organismo constitucional, que ha sido un Estado el que ha producido la norma que genera incompatibilidad. No. Para la Corte, el sujeto obligado es el Estado, por lo tanto, contra cualquier norma que esté o que se haya sido dictada por el Estado, es o debe ser pasible de control de convencionalidad. Si nosotros circunscribimos el control de convencionalidad a un determinado tipo de normas, estamos diciendo entonces que las obligaciones que el Estado ha asumido a nivel internacional solamente serían exigibles para quienes emiten ese nivel de rango de norma. Y cuando se trata de reglamentos, por ejemplo, no normas con rango de ley, contrarios a la Convención, no cabría inaplicación por control de convencionalidad. Para terminar sobre el control de convencionalidad, y efectivamente la respuesta correcta por eso es la A, como se ha señalado por varios colegas, solamente permítame una pequeña reflexión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo que concierne al control de convencionalidad, insisto, no ha impuesto un modelo, ¿de acuerdo? Esto es bien importante, aun cuando la Corte exige a lo largo de su jurisprudencia que exista, que se dé control de convencionalidad, no impone modelo. En el caso Hellman versus Uruguay, la Corte sostiene que toda autoridad pública debe estar en capacidad de efectuar ese control de convencionalidad,
razón por la cual la Corte también ha puesto como una parte final que dice, pero dentro de sus competencias y regulaciones procesales. Valga decir, en otras palabras, cada Estado podrá todavía tomar la decisión de cómo acoger ese control de convencionalidad. Cuando los Estados tomen esa decisión de regular el control de convencionalidad, van a tener que responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes van a poder aplicar el control de convencionalidad? ¿Con qué efectos se va a aplicar el control de convencionalidad? ¿De acuerdo? ¿Quiénes? ¿Con qué efectos? ¿Y cuándo se va a aplicar el control de convencionalidad? Entonces, hay preguntas que todavía están en el tintero y porque el modelo de control de convencionalidad termina siendo, a la fecha todavía, un modelo por armar. En ese sentido, para cerrar, en la pregunta número 23, la respuesta correcta sería la alternativa A.